Este es el tercer mensaje de esta serie de sermones en la carta a los Gálatas que estamos compartiendo juntos, el hermano Dani y un servidor. Y este es el tercer tema, si ustedes tienen sus notas, por favor, en esta serie de sermones expositivos en la carta a los Gálatas. Y el tema general que le hemos puesto es en defensa del evangelio y de la libertad cristiana. Y el tercer tema es apartados y llamados por gracia para revelar a Cristo. Apartados y llamados por gracia para revelar a Cristo. Vamos a ver cuatro verdades que nos enseñan por qué hemos sido apartados, por qué hemos sido apartados, el por qué hemos sido llamados por gracia para revelar a Cristo en nosotros. Vamos a ver estas cuatro verdades que las tienen ahí en sus manos, en sus notas. Estas cuatro verdades son las siguientes. Número uno, la primera verdad es que el mensaje que hemos recibido es de parte de Cristo, versículo 11 y 12. La segunda verdad es que hay una transformación verdadera y radical en aquel que ha recibido el evangelio verdadero, versículo 13 y 14. La tercera verdad es cuando a Dios le agradó revelar a su Hijo Jesucristo en nosotros. Es una verdad muy, muy hermosa, muy preciosa. A Dios le agradó revelar a su Hijo en nosotros. En el caso de Pablo nos lo muestra, versículo 15 dice. Y la cuarta verdad es, la gente glorifica a Dios en ti. Esa es la última pregunta, es una pregunta que tenemos que hacernos al revisar estas tres verdades, para terminar con la última pregunta, la pregunta reflexionando si la gente glorifica a Dios en ti. Vamos a ver en la vida de Pablo, vamos a aprender estas cuatro verdades del por qué hemos sido apartados y llamados por gracia para revelar a Cristo en nuestras vidas. Y en este capítulo vamos a estudiar del 11 al 24. El hermano Dani nos hizo el favor de estudiar, primero él comenzó con el primer tema, 1 al 5. Después yo continué con, yo empecé el 1 al 5 y después Dani el 6 al 10. Y ahora vamos al 11 al 24 para terminar, si no me equivoco, para terminar con el capítulo 1. Entonces, estuvimos viendo estos pasajes anteriormente. Dani nos hablaba acerca de que no hay otro evangelio, ¿sí? De los versículos 6 al 10. Nos hablaba del peligro de alejarnos del evangelio verdadero. Y decía Dani, el evangelio glorioso de Cristo está completo y no se le puede agregar nada, hermanos, al evangelio de Cristo. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? No se le puede agregar nada al evangelio de Cristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, ahora nos toca estudiar versículo 11 a versículo 24. Vamos a ver, estuve luchando un poco y orando porque yo dije, ¿cuáles son los textos, el texto central del 11 al 24? ¿Cuáles son el texto base dentro del 11 al 24 que sobresale por encima de los demás? Entonces, tuve una lucha, ¿sí? Entre el versículo 15 y 16, pero al final de cuentas, bueno, ya Dios me llevó y me guió a que tomáramos estos dos textos como los textos principales y bases, ¿verdad? Aunque los vamos a estudiar todos. Dice así, versículo 15, Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Otra vez, hermanos, para que no pierdan el sentido y analice bien este texto, por lo menos al leerlo. Dice, pero cuando agradó a Dios, ese pero marca un cambio de lo que dice del 11 al 14, ahorita lo vamos a ver. Dice, pero, aquí todo cambia, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Esto significa, hermanos, una pausa, esto significa desde la eternidad. Cuando dice desde el vientre de mi madre me apartó, no significa que en el momento que fui engendrado, que apareció el embrión ahí, que apareció Saulo de Tarso en el vientre de la mamá, no significa que Dios pensó en él ahí. No, hermanos. Cuando Dios nos llama para conocer del evangelio, desde la eternidad Él está pensando en nosotros. Desde la eternidad Él está pensando qué vamos a hacer, cómo le vamos a servir, vamos a creer o no vamos a creer en Él, nos vamos a entregar a Él, vamos a ser fieles o no. Y en este caso, desde la eternidad, Dios pensó y le agradó pensar en Pablo para apartarlo. Sigo leyendo. Dice, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia.
algo que no merecía, por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Vamos a orar, cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a dar gracias a Dios y pedirle que nos ayude a todos para ver las verdades tan ricas que están en estos textos. Oh Padre, te alabamos y te bendecimos siempre. Por la eternidad tú eres Dios, por los siglos de los siglos has sido, eres y serás el único Dios en el cual hemos creído. El Dios que nos ha llamado, nos ha apartado por su gracia para poder revelar a Cristo en nuestras vidas. Señor, no es sencillo. En nuestra carne, en nuestra debilidad, tomamos nuestras decisiones y hacemos lo que queremos. Son cosas que no te agradan. Señor, ayúdanos por el poder de tu Espíritu Santo para revelar la imagen de Jesucristo en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras palabras, en todo lo que hacemos, Señor. Queremos revelar a Cristo. Gracias, Dios, por apartarnos, por llamarnos, por tu gracia, para revelar a tu Hijo Jesucristo en nosotros. Te pedimos que nos ayudes y ayuda al predicador, ayuda a lo que predique tu palabra, a que predique del texto y por el texto, y que aplique y que exhorte y que ayúdale, Señor, en su debilidad como predicador. Te pedimos, Padre, una bendición muy especial en esta tarde. Gracias por los que han venido, los que han llegado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú fuiste apartado y llamado por la gracia de Dios para revelar a Cristo. Ese es el fin de tu vida, hermano. Ese es el propósito de nuestras vidas. ¿Para qué te creó Dios? Para que un día fueses, hermana, apartada y llamada para revelar a Cristo. Eso es lo que Pablo nos enseña, y eso es lo que estamos haciendo aquí, hermanos. No nos revelamos a nosotros, no nos enaltecemos nosotros, sino que hemos sido llamados y apartados por gracia para revelar. ¿Pero qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Habrá un texto que nos enseñe qué es la gracia? Quiero compartirles este poderoso texto. Vayan a Romanos 5, 1 y 2. No está ahí en las notas, lo pensé ahorita mientras estaba sentado y lo anoté. Vino a mi pensamiento este texto de Romanos 5, 1 y 2. ¿Pero qué es la gracia? Por gracia, dice Pablo. Romanos 5, 1 y 2. Ahorita regresamos a Gálatas. Deje su hoja ahí en Gálatas si quiere, o la pluma o el lápiz. Dice Romanos 5, 1 y 2: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta ¿qué? A esta gracia. Entrada, no había entrada, hermano, no había manera. Sí, la fe no era posible, nosotros no podíamos, no, por sí solo el incrédulo no puede creer por sí solo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso es la gracia, una entrada. La gracia enreda la justificación, la redención, la paz para con Dios, todos los puntos que están más arriba en el versículo 1. Sí, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 1. Vayan a Gálatas, por favor. Gálatas 1. Hay muchas religiones en el mundo. A través de la historia, muchos hombres y muchas religiones han tratado de desacreditar y echar por los suelos el evangelio verdadero, hermanos. Actualmente, ¿sí? Según la página o el Pew, a ver si lo pronuncio bien, Dani, Pew Research Center, hay más de 4,000 religiones. 77% practica el cristianismo, dentro, entre comillas, ¿verdad? Y esto del 77 incluye a católicos, incluye a adventistas, incluye a ese tipo de sectas que parecen hablar de Cristo, pero realmente no son cristianos. 77 de 100. 31 de 100 está en el islamismo.
24 de 100 están en el hinduismo. 15 de 100 están en el budismo, en el mundo. Y cada uno de ellos tiene sus doctrinas y cada uno de ellos tiene su Dios, con D minúscula. ¿Sí? Cada uno de ellos. Todas estas tienen en sí un propósito, con la ayuda del diablo, de desacreditar y echar por los suelos el evangelio de Cristo, que es el evangelio verdadero. Eso es lo que pasa. ¿Sí? La identidad de Cristo y su evangelio. Pablo aquí está tratando de Pablo aquí lo están tratando de desacreditar y de decirle que él no predica el evangelio verdadero en la carta a los Gálatas. Decían que por sí mismo él se había proclamado apóstol sin haber estado con Cristo. Decían que él quería enaltecerse y hacer un grupo de seguidores. Eso es lo que decían. Muchos hermanos en las iglesias de Galacia les creyeron perdón, a los judaizantes todas estas mentiras. ¿Cuántas veces alguien ha tratado de desacreditar a Cristo por decir que tú eres cristiano? ¿Cuántos familiares, cuánta gente a tu alrededor, incluso en el trabajo, han tratado de echar por suelo el evangelio de Cristo porque tú dices y predicas el evangelio de Cristo? Pero es que no es tan fácil nomás así, hacer una oración y ya creer en Cristo, arrepentirte y ya uno tiene entrada al cielo. No te creo. Tenemos que hacer algo más. No es así tan fácil. Tengo que hacer buenas obras, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, yo no te creo, yo no creo en lo que tú me estás diciendo, en lo que tu iglesia predican. Y así estamos, hermanos. Estamos en medio de lobos que están tratando de desacreditar el nombre de Cristo, no a nosotros, porque cuando nos ofenden y nos critican, realmente critican y ofenden el nombre de Cristo. Eso tienes que saberlo. Y a veces nosotros nos ponemos a pelear, ¿va? Porque se trata de nosotros. Pensamos que es por nosotros y tratamos de discutir y renegar y hasta peleamos con la gente, pero no se trata de eso, hermanos. Entonces, hablan mentiras acerca de nosotros por causa del evangelio, calumnias, tratan de inventar cosas que jamás dijimos o que jamás inventamos. Entonces, eso es lo que pasa muchas de las veces. Bien, primera verdad, vayamos a la primera verdad de 4. Número 1, la primera verdad es esta: que el mensaje que hemos recibido, está en sus notas, es de parte de Cristo, versículo 11 y 12. Vean el verso 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo. Ahora, vamos a comparar el 11 y el 12 con el versículo 1 y vea que es lo mismo. Versículo 1, vea el versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, note que se mencionan esas palabras en el versículo 11, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó ¿de qué? De los muertos. Entonces, es por la obra del Espíritu Santo. Queremos mucho a las personas que nos compartieron el evangelio, hermanos. Apreciamos mucho a las personas que nos compartieron el evangelio, que hablan del evangelio, pero esas personas también recibieron el evangelio de Cristo, como nosotros recibimos un día el evangelio de Cristo. ¿Cuánto hace que recibiste el evangelio de Cristo? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuánto tiempo tienes que recibiste ese evangelio verdadero? ¿Qué has hecho con ese evangelio? Porque aquí Pablo también nos va a enseñar 3 cosas que se tienen que hacer con el evangelio. Porque el evangelio, nosotros decimos el evangelio, pues más es para predicarlo, pastor. La gente se arrepiente, cree en Cristo, es salva y ya se acaba. Ya no pasa nada más con el evangelio. No, hermanos. El evangelio sigue trabajando y sigue obrando. Inmediatamente una persona es salva, al instante es salva cuando se arrepiente y cree. Es inmediatamente. La santificación sabemos que es progresiva, lo hemos dicho muchas veces. Te santificas, Dios nos santifica, el Espíritu nos santifica, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, el Espíritu Santo. A través de la palabra nos santificamos más, hermanos. Y esto es progresivo. ¿Cuándo termina la santificación? ¿Cuándo va a terminar? Cuando tenga 15 años en la iglesia, pastor. O sea, que me falta uno, tengo 14, ahí la llevo, ya estoy en este nivel de santificación. Ni el pastor me llega, aquí estoy yo, y aquí está el pastor abajo. No, hermanos. ¿La santificación hasta cuándo, hermano? Hasta ahí. Ya estando en la gloria, ahí ya nuestra santificación. Y ahora sí vamos a entrar con un cuerpo, dice la Biblia, transformado. Un cuerpo diferente. No va a ser tu mismo cuerpo, ¿eh? Algunos piensan y creen, es bueno mencionar esto, que algunos piensan y creen que cuando mueran, o sea, va a ser el mismo cuerpo en el sentido de tu carácter y tu temperamento y tu carne, ese es el asunto, tu carne pecaminosa que te llevaba a hablar como hablas, a pensar como piensas, a ofender a Dios. No, hermanos.
Ustedes saben que en el cielo, en la presencia, o en el cielo, en la presencia de Dios, no entra pecado. Y esta carne está contaminada desde que nacemos, recuerden. ¿Sí? O sea, esa carne pecaminosa, ¿no? Entonces será un cuerpo transformado y diferente. Ahora, no me preguntes, pastor, ¿y entraré a los 40 como estoy ahorita? ¿O Dios me dará chance de entrar a los 25 cuando estas arrugas no se vean tanto? Yo no sé, hermano, no me preguntes eso porque yo no te puedo contestar si va a ser así o no. Si vas a entrar más joven, vas a entrar como estás ahorita, pero vas a entrar, hermano. Eso es lo importante. Estaremos ahí. El mensaje que hemos recibido es de parte de Cristo. Es por la obra del Espíritu Santo y su bendita palabra. En el caso de Pablo fue una revelación directa. Dice, sino por revelación. Esa palabra es importante. Al final del 12, vean, al final del 12b, o al final, sino por revelación de Jesucristo. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Se acuerdan? Cuando estaba camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, ahí está, cuando le fue revelado, ¿sí? Por revelación, el evangelio anunciado por mí. Y lo dice, más os hago saber, versículo 11, noten, eso es importante, más os hago saber, del griego gnorizo, es como si hubiera dicho, con lo siguiente quiero ser perfectamente claro. Perdón, hermanos, mi garganta no está tan bien. Quiero ser perfectamente claro. Quiero hablar con certeza, con seguridad, con conocimiento, con autoridad que me fue dada directamente de Cristo. Más os hago saber. Esa es la manera como debemos de hablar, hermanos. A quien pregunte del evangelio, a quien dude del evangelio, a quien quiera saber del evangelio, mira, te hago saber. Sé lo que te estoy diciendo porque yo lo he vivido. Dice, sino por Jesucristo. Dice, sino por revelación, versículo 12, por Jesucristo, por revelación. Hoy ya no hay revelaciones. Ahora, ¿se me va a aparecer Cristo, pastor, como le apareció a Pablo? No, hermano, ya no, olvídense, ya eso ya se acabó. Eso ya no sucede. Ahora Cristo se nos revela ¿en dónde? En la palabra de Dios. ¿Quieres ver más a Cristo? ¿Quieres saber más a Cristo? Ve a la palabra. Así de sencillo. Ven a la iglesia donde se predica a Cristo. Estudia la Biblia, lee la Biblia. No nos cansamos de repetir eso, ¿sí? Ya tenemos la palabra completa. ¿Qué tenemos que hacer? Ir aquí, leer, creer que Cristo nació, vivió, murió, fue sepultado, que al tercer día resucitó para darnos vida eterna. ¿Sí? Se trata de eso. No se trata de lo que la gente dice. La gente que es incrédula, que no cree, dice, pobrecito Cristo. Ay, Semana Santa que ya viene en abril. Mira, pobrecito, con esas 3 gotas de sangre en la cara y esa corona de espinas. Mira, pobrecito, ¿cómo murió? ¿Eh? Y la gente piensa y quiere tener compasión de Cristo, cuando no se trata de ser compasivos con Cristo, sino ver cuánta compasión tuvo por nosotros, para morir por nosotros, hermanos. Y mucha gente piensa así. Tenemos que ayudarlos a salir de esa falsa creencia. No se trata de compadecernos de Cristo, sino de cuánta compasión tuvo por nosotros. La Biblia dice así, escuchen, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. 2 Corintios 4:5. Aquel que predica debe predicar de Jesucristo, no debe predicar de sí mismo. Y está aquí bien claro, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. 2 Corintios 4:5. Escuchen este. Porque nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. 1 Corintios 1:23. ¿Qué hacemos con el evangelio, pastor? Porque usted dijo que aceptamos el evangelio, conocemos, pero ¿qué hacemos con el evangelio? Lo que dice Pablo que él hizo. ¿Qué hizo? Hizo 3 cosas con el evangelio. Recibió el evangelio, aprendió el evangelio y anunció el evangelio. ¿Dónde se encuentra eso? Versículos 12 y versículos 11. Vean. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Sí? Anunciado por mí. Anunciado, se anuncia, lo notan, subrayen esa palabra si gusta. Anunciado, versículo 12. Pues yo ni lo recibí, ahí está. El evangelio se recibe. Ni lo aprendí, el evangelio se aprende. ¿Qué más tenemos que aprender del evangelio si sabemos que el evangelio es que Cristo vivió, murió, fue sepultado y resucitó? Ahí se termina todo el evangelio, hermanos.
Un día sería bueno predicar acerca del puro evangelio. Y tardaríamos tiempo en hacerlo. Porque el evangelio involucra muchas cosas más. El evangelio involucra que un día pecamos, nos rebelamos, ¿verdad? Y la naturaleza pecaminosa llegó ahí por Adán y Eva, tomando el fruto prohibido. Y comienza así, comienza con una rebelión, con una separación del hombre para con Dios. El evangelio encierra la ira de Dios también. El evangelio encierra la justicia de Dios. El evangelio encierra también la misericordia de Dios. Tantas cosas que encierra el evangelio. Por eso dice Pablo, otra vez repito, versículo 11: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado, el evangelio se anuncia. ¿Lo estás anunciando? Esa es la pregunta. ¿Lo estás anunciando, hermano, hermana, joven? Versículo 12: pues yo ni lo recibí. ¿Ya lo has recibido? Porque pareciera que no. Ni lo aprendí. ¿Ya lo has aprendido? ¿Ya has estudiado más del evangelio? Ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué hacemos con el evangelio? Tres cosas. Se recibe. ¿Ya lo has recibido? ¿En verdad estás segura, hermana? ¿Estás seguro, hermano, que ya recibiste el evangelio? Haz un examen de tu vida espiritual, porque a veces algunos pareciera que no lo hemos recibido. ¿Lo estás aprendiendo? ¿Lo estás anunciando? Esa es otra pregunta. Qué bendición para Pablo que le fue revelado ese evangelio que él aborrecía, que él despreciaba, que él con todo su celo lo odiaba, ¿verdad? Por la religión de sus padres, que lo vio nacer. Hay gente pero aferrada a su religión de sus padres, que no quiere y no quiere y no quiere. La mañana compartía cómo es que muy tristemente, ¿verdad? Cuando en aquel tiempo del COVID, ¿verdad? Con mi hermano Rogelio y su familia tuvimos un tiempo de estudios que nos pidieron para fortalecer la fe en tiempo de COVID, que mi hermano estuvo muy, muy enfermo. Mi hermano Rogelio, como otros, estuvieron muy enfermos. Y claro que sí, estuvimos por Zoom. La familia desde Nebraska también, la mamá de la hermana se conectaban y estábamos mucha bendición. Ellos invitaron a otros y algunos conocieron del evangelio. Al final ya de los estudios y todo, cuando íbamos a terminar, pues pensamos en algo práctico. ¿Qué tal si un día les dije, qué tal si un día les pareciera, ahora compartamos el evangelio? Un día vamos a salir y tocar puertas y predicar el evangelio, para presentar a Jesucristo como el único Salvador. Y muy tristemente uno de los del grupo dijo: a ver, pastor, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿vamos a ir y hablar de Cristo? Sí, de eso se trata, de predicar a Cristo. Pues sabe que yo no, yo si voy con ustedes, yo voy a hablar de la Virgen y de los santos. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Sí se acuerdan? Marroyer, ¿te acuerdas? Yo voy a predicar de la Virgen y de los santos. ¿Se imaginan el pastor el sábado en una puerta predicando a Cristo y César por la otra con la Virgen María así? Lo regresa, pastor. Pero muy triste, eso fue muy triste. Me dolió mucho escuchar eso, porque definitivamente nos hizo saber que él no se había entregado a Cristo. Y él dijo: así voy a seguir, así me enseñaron, así voy a estar. Y los hermanos recuerdan: aquí yo me retiro, ¿se acuerdan? Yo aquí me aparto, gracias por las lecciones, fueron de mucha ayuda. No había problema con lecciones acerca de la familia, con lecciones acerca que dábamos de los hijos, de la esposa y de eso, porque eso a todos nos gustan. Y él decía: no hay pero cuando ya hablamos de Jesucristo y de compartir a Jesucristo como único Salvador, pues él ya abrió su corazón y dijo lo que él creía y lo que sentía y cómo había sido enseñado. Aquí yo me alejo, yo los dejo, gracias. Y eso me dolió mucho a mí y a mis hermanos también, de escuchar eso. Entonces, ¿qué se hace con el evangelio? ¿Sí? Pablo lo recibió, el evangelio lo aprendió, él anunciaba el evangelio. ¿Y tú y yo qué hemos hecho con el evangelio? Pues ya lo recibí, pastor, bien. ¿Y cómo lo recibiste? ¿Con el conocimiento pleno de tu posición delante de Cristo, un vil pecador? Que según Romanos 3 da a conocer que es imposible que hubiese algún justo, versículo 10, 3:10, que no había quien entienda, Romanos 3:11, que no había quien busque a Dios, Romanos 3:11, que todos nos desviamos y a una nos hicimos inútiles y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, Romanos 3:11. Con esa conciencia, con esa reflexión en tu vida, ¿has recibido el evangelio? Si lo hiciste así, te arrepentiste,
y sabes que merecías el infierno y que lo mereces, porque aún hay que pensar en eso, porque a veces pensamos que como ya somos cristianos, somos hijos de Dios, vengo a la iglesia, hago esto, hago lo otro, leo la Biblia, predico el evangelio, salgo, o sea, ya estoy bien delante de Dios, hermanos. La verdad es que nuestra vida nunca va a estar bien porque está la naturaleza pecaminosa y en cualquier momento podemos ofender a Cristo. Ama a Dios, busca a Dios. Es imposible que alguien ame a Dios y busque a Dios en su naturaleza pecaminosa, hermanos. No podemos decirle a la gente que ame a Dios y busque a Dios porque no lo van a hacer. Y la Biblia dice en Romanos 3. Dice que es imposible nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. ¿Han oído la palabra libre albedrío? Libertad de decisión para escoger lo bueno o lo malo. Libre albedrío. Ese libre albedrío quedó quebrantado. El ser humano en su naturaleza caída quedó imposibilitado para buscar y para amar a Dios. El libre albedrío, me gusta como el pastor Miguel Núñez lo describe y estoy completamente de acuerdo con él. Por otra parte dice, ¿existe alguna frase en la Biblia llamada libre albedrío? ¿O algo similar parecido al libre albedrío en la Biblia? No, hermanos. El libre albedrío es algo que el hombre ha venido a construir y a preguntarse si existe o no. Si existe, pero la mayoría, o sea, nacemos pensando que sí tenemos libre albedrío porque me levanto a la hora que quiero, como a la hora que quiero, voy al trabajo cuando quiero, por eso tenemos libre albedrío, etcétera, etcétera. Y por tanto decimos que tenemos libre albedrío. Ahora yo quiero decirles a la luz de la Biblia, dice la porción que él comparte, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Adán y Eva fueron creados portadores de la imagen de Dios. Y si Dios tiene libre albedrío, y si ellos fueron creados a la imagen y semejanza, ellos tienen libre albedrío. Pero pasó algo en Génesis capítulo 3. Declara cómo el hombre pecó, y cuando el hombre pecó, él esclavizó su voluntad al pecado. Dios no le quitó el libre albedrío al hombre, por llamarlo así. Dios no se lo quita, repito. El hombre entrega voluntariamente y él esclaviza su voluntad al pecado. Y es por eso que de ahí en adelante Dios tiene que hacer algo para sacar al hombre de su esclavitud. Nosotros podemos ver eso de múltiples maneras. La palabra dice, al que el Hijo del hombre hace libre, es verdaderamente libre. Juan 8:36, lo que significa que el hombre no era libre. Pablo dice que es esclavo, vendido al pecado, Romanos 7:14. Eso significa que si eres esclavo al pecado, implica que no eres verdaderamente libre. Pablo a Timoteo, en la segunda Timoteo 2, vayamos ahí, segunda Timoteo 2. Esto lo decimos porque Pablo por sí solo no podía amar ni buscar a Dios, eso está claro. Por eso decimos nosotros que una persona al decirle ama a Dios, busca a Dios, hermanos, será imposible. Solamente por la obra del Espíritu Santo, compartiendo el Evangelio, y el Espíritu Santo hará la obra en esa persona para que él crea. ¿Qué es lo que puede hacer el hombre? Esto quiero que quede muy claro. ¿Qué es lo que puede hacer el hombre? ¿Puede hacer el hombre algo para su salvación? Lo hizo todo Cristo. Pero algo tendrá que hacer, pastor. Lo único que el hombre tiene que hacer es creer. Creer y arrepentirse, creer en el Evangelio y arrepentirse. Pero amar a Dios y buscar a Dios, eso no es posible, hermanos, porque su voluntad quedó esclavizada, quedó quebrantada. Bien, segunda Timoteo 2, si están ahí, 25 y 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios, estos son los incrédulos, ¿sí? Que con mansedumbre corrijas a los que se oponen al Evangelio, ¿verdad, Cristo? Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están, ¿qué? Cautivos a voluntad de él. Otra vez, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, no se han arrepentido, no han conocido la verdad, están esclavizados, viven en la mentira y escapen del lazo del diablo. Es como un lazo en que están cautivos, presos, hermanos, no libres, presos a voluntad del diablo, ¿verdad? Lo que el diablo quiere que hagan, eso están haciendo. Muchas veces no lo saben, otras veces inconscientemente lo saben. La conciencia misma, al que no es cristiano, cuando hace algo malo, dice, es que no debí de hacerlo.
O sea, Dios puso una conciencia en nosotros que es como una alarma para saber que lo que hemos hecho es incorrecto. Dice la Biblia. Ok, este pasaje está muy claro que nuestra voluntad está esclavizada hasta el punto que Satanás tiene al hombre para hacer su voluntad. Y es por medio del evangelio, del arrepentimiento, del perdón de pecados, que esa libertad puede ser restaurada al hombre. Ahora, ciertamente el hombre tiene un cierto libre albedrío. En cierta forma sí tenemos libre albedrío. Pues no, que no, pastor. Escuche. Porque en cierta forma el libre albedrío natural es de que si yo paro de aquí de predicar porque la garganta ya no me, ya no me da, hermanos, ya no aguanto, continuamos, y yo paro aquí, yo tengo la libertad de decidir si paro o no. En cierta forma, el hombre tiene un cierto libre albedrío, porque yo pudiera parar de hablar sobre esto y nadie me lo impediría en ese sentido. Sí, el hombre tiene un libre albedrío. Pero si definimos el libre albedrío como un gran predicador, Jonathan Edwards lo definió de la siguiente manera, cito: el libre albedrío es la libertad que el hombre tiene para hacer siempre lo que él de manera natural quiere hacer. El libre albedrío es la libertad que el hombre tiene para hacer siempre lo que él de manera natural quiere hacer. Entonces, si también tenemos libre albedrío, el problema está en que de manera natural lo que el hombre quiere hacer es que el pecado. Entonces, si libre albedrío es que yo pueda tener la libertad de hacer aquello que me es natural, sí existe. Pero cuando nosotros hablamos bajo las doctrinas de la gracia de que no hay libre albedrío, nos estamos refiriendo al hecho de que el hombre no tiene, lamentablemente por su pecado, la libertad de poder escoger a Dios por encima del pecado y de la maldad. Y lo vemos así a lo largo de la historia del hombre, continuamente escogiendo en contra de Dios. Incluso todos aquellos que hemos nacido de nuevo, cada vez que pecamos, elegimos en contra de Dios, amando más nuestro pecado que a nuestro mismo Dios que murió por nosotros. Esta es una libertad que ha sido garantizada por Cristo cuando nacemos de nuevo, pero todavía esa libertad que ahora él sí tiene, ese creyente, continúa con rasgos de pecados que quedaron remanentes, que nos recuerdan de dónde vinimos y de dónde nos sacó Cristo, de una esclavitud, de donde solamente Él podía sacarnos, solamente Él. Y ahí decimos que el hombre no tiene libre albedrío, porque ese libre albedrío fue esclavizado por Adán y Eva al pecado, y que solo el segundo Adán, que es Cristo, puede sacar al hombre de dicha esclavitud y traerlo a libertad. ¿Qué dice Juan 8:36? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Segunda verdad en sus notas: al ser apartados y llamados por gracia para revelar a Cristo, no solamente el mensaje que hemos recibido es de parte de Cristo, como Pablo lo menciona 11:12. La segunda verdad es que hay una transformación verdadera y radical. Versículos 13 y 14. Voy a leer. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, esa palabra asolaba, ahorita les explico a qué se refiere para que lo entiendan mejor. Y en el judaísmo, o sea, en la religión del judaísmo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de ¿qué? De mis padres. Asolaba es cuando un rey mandaba un ejército para conquistar una nación, una tierra, y la dejaban completamente vacía. Arrasaban con todo, mataban a todos, se traían todo lo de valor y la dejaban completamente en ruinas. Asolaba. Y el apóstol Pablo dice que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Agarraba a los cristianos y los metía en la cárcel, los arrastraba, y no importa que fueran mujeres embarazadas, niños, lo que fuera, los metía, los lastimaba, los torturaban. Quería desaparecer el cristianismo, pero eso no fue posible, hermanos. Al contrario, el cristianismo lo conquistó a él. Cristo lo conquistó a él para predicarle. Fue llamado por su gracia para revelar a Cristo, lo que hizo con nosotros. Y hubo una transformación radical y verdadera en ella. La pregunta es: desde que conociste del Evangelio de Jesucristo, ¿ha habido una transformación en tu vida? Dios ha sido testigo, tu esposa ha sido testigo, tu esposo ha sido testigo. Si no está tu esposo y tu esposa, tus hijos han sido testigos,
Tu padre joven, señorita, tu papá y tu mamá han sido testigos de una transformación verdadera en tu vida. Ha sido transformada realmente, hermana, por el Evangelio de Jesucristo. Una transformación verdadera y radical. Verdadera y radical. Alguien puso un ejemplo de alguien que chocó, tuvo un accidente y llegó tarde a su trabajo. No, tuve un accidente y me pasó esto, me pasó lo otro. Pues yo te veo bien. No, espérate, déjate platico. Venía por el highway y de pronto se me atravesó un camión quinta rueda, de esos que cargan así un tráiler gigantesco. Y yo venía en mi Beetle y se me atravesó y quién sabe cómo y me chocó. Ahora, ¿ustedes creen que él estuviera en el trabajo si hubiera sido así? Estuviera en el hospital. Algo hubiera pasado. Algo hubiera pasado. Cuando Cristo te llama, cuando Cristo te aparta, cuando Cristo te salva, ¿por qué lo hace? Nosotros por eso no podemos, ya está claro. Él viene, predicas el Evangelio, escuchamos el Evangelio, el Espíritu Santo está obrando para convencerte de pecado, de justicia y de juicio y que necesitas la salvación de tu alma. Viene y luego hay una transformación, hermanos. Tú puedes ver cómo las cosas van cambiando. Decía el hermano en la mañana, hermano, muy gracias hermano por ese testimonio en la escuela dominical, porque hablábamos de la borrachera y de no os embriaguéis con vino. Y algunos cristianos dicen, no, sí se puede tomar una cervecita así, nomás no te emborraches. Bueno, ya quedó muy claro en la mañana sus contextos y todo que no, hermanos. El hermano decía, pastor, yo era así, yo era un borracho, yo era un alcohólico, yo no sé dónde estaría, dijiste, ¿va? Yo no sé dónde estaría si Cristo no me hubiera salvado. Hay una transformación. Hay una transformación. Una transformación verdadera y radical. Para esto fuimos apartados, porque agradó a Dios. Fuimos llamados. Noten que no es por nuestra propia cuenta. Hay una doctrina que se llama la doctrina de la elección, de la predestinación, y está aquí. Pablo algo le pasó porque no solo recibe, sino proclama ese evangelio que aborrecía, que odiaba con tanta pasión. Ahora lo predicaba con una pasión sobrenatural, no humana, hermanos. Y esto viene de parte de Dios. Es ese tipo de pasión que nos debe caracterizar. Ese es el testimonio que debemos de dar. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Vean el 14. Vean esa frase al comenzar el versículo 13, perdón. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Ya sabían cómo era Pablo en el judaísmo. El celo de Pablo se convirtió en un celo por Dios. Tito 2:4. Tito 2:4. Vamos a ver algunos pasajes, unas referencias hacia el celo y la pasión que deberíamos de tener, como ahora Pablo lo tiene por Cristo. Tito 2:4. Aquí no, 14. Tito 2:14. Dice, bueno, versículo 13 para ver un poquito el contexto. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo, Cristo, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Y lo, ¿cómo dice? Celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Cuánto es tu celo por la iglesia? ¿Cuánto es tu celo por Cristo? ¿Te ríes cuando hacen chistes acerca de Dios y de Cristo? ¿Te muestran videos o podcasts? No sé cómo se llaman, videos sobre algún chiste, algo acerca de Dios y de Cristo. No, hermanos. Hay que defender el evangelio, hay que defender el evangelio. Ahora, Cristo no necesita que lo defendamos, claro está. Pero sí debemos de ser celosos por este evangelio que se nos ha sido dado. Dios es celoso. Vamos a Josué 24:19. Vamos a Josué 24:19. Josué 24:19.
Josué 24:19. El último capítulo, si no me equivoco. Perdón, versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios ¿qué? Celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Sí? Y luego el versículo, vayan al versículo atrás, versículo 15. Josué y su familia toman una decisión. Por aquí estaba el pueblo de a quién iban a servir, a qué Dios iban a servir. Y estaban ahí rebelándose contra Dios, como dice el 19. Pero en el 15, y si mal os parece, bueno, versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Lean conmigo la última parte, dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la oración que cada uno debería de hacer. Cada uno debería hacer esa oración, ese pensamiento. Estás sentado tú ahí y tú debes de hacer esta oración y decir esto. O sea, hermano que estás atrás, hermana que está a mi lado, joven que estás enfrente, señorita que estás atrás, yo no sé a quién tú vas a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios es un Dios celoso. Vayan a Apocalipsis 3:19. Apocalipsis 3:19. Apocalipsis 3:19. Hay un versículo que dice que el Espíritu de Dios nos anhela como celosamente. El Espíritu de Dios nos anhela celosamente. No quiere que tu alma, ni tu corazón, ni tu mente anden con aquellos dioses que todavía tenemos, hermanos, que todavía nos gustan, que te apapachan. La pereza puede ser un dios. El trabajo puede ser un dios. El dinero puede ser un dios, que nos trae ciertas comodidades y estamos apapachándolos y lo tenemos aquí. No, no me dejes, espérate. Bueno, voy con Cristo ahora, pero espérate, ahora vuelvo contigo. No te vayas. Stay with me. Y así estamos, hermanos. Y el pueblo así estaba. Venían los amorreos, venían los otros pueblos y les mostraban ciertos dioses que podían darles esto y lo otro. Dios se tardaba y Dios trataba de obrar de una manera para que ellos confiaran en Él a través de pruebas. No, ya queremos que Dios nos conteste. Y así estamos los cristianos hoy. Queremos que Dios nos conteste rápido. No, pues yo mejor voy a buscar otro tipo de Dios, otro tipo de salida, otro tipo de puerta. Porque no, Dios pues parece que no me oye ni me escucha. Dios está obrando y Dios está trabajando en tu vida, hermano. Los molinos, el molino de Dios muele muy despacio, pero muele muy fino. Alguien dijo esto. Y así estaba el pueblo. Ahora, les dije Apocalipsis 3:19. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Atención, sé pues ¿qué? Celoso. Y arrepiéntete, pastor, yo soy bien celoso. Yo cuido a mi esposa bastante. No. Pastor, dice la hermana, yo soy bien celosa, pastor. Yo cuido a mi esposo, ¿verdad? Hasta lo cuido de mí misma. Hermano, no habla de ese tipo de celo. Habla de un tipo de celo por los atributos de Dios, por la doctrina de Dios, por el evangelio de Cristo que esta iglesia había dejado. No tenemos tiempo para revisar esta iglesia y lo que dice más atrás, pero en casa hágalo y se va a dar cuenta cómo esta iglesia perdió el celo por Dios. Por Dios. Ese tipo de pasión debe de caracterizarnos. Es el testimonio que debemos de dar, hermanos. Los que están a tu lado han oído de ti lo que se dice. Vamos a Gálatas. Otra vez. 1. Gálatas 1. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo,
que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, dice ese versículo. El 14, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Los que están a tu lado, ¿qué oyen de ti? ¿Qué tendrían que hablar de ti? Tu propia familia, ¿qué dirá de ti? Hermana que estás aquí, yo admiro mucho a las hermanas que vienen solitas. Las admiro mucho, porque han pasado por diferentes pruebas, diferentes situaciones, y no ha sido fácil, y están aquí. Hermana, alguien hablará bien de ti si tú sigues así fiel al Señor, créelo. Tú agradas a Cristo, pero también eres testimonio para las demás hermanas. Para la otra hermana que sí tiene su esposo, sus hijos con ellos, pero que no le importa la iglesia, que viene cuando quiere, que no participa pero tú participas y tú estás. Hermana que viene sola, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Sigue así siendo testimonio para muchos de nosotros y para muchas dentro de la iglesia. Tercera verdad de 4 en sus notas. Fuimos apartados y llamados por gracia como Pablo para revelar a Cristo, cuando a Dios le agradó revelar a su Hijo. Eso está en el versículo 15 y 16. Sígame ahí. Pero cuando agradó a Dios, qué bonita frase, que me apartó desde el vientre de mi madre, desde la eternidad había pensado en mí, y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué significa este poderoso texto, hermanos? Cuando a Dios le agradó. Cuando a Dios le agradó. ¿Cuándo ocurrió eso? Camino a Damasco, Hechos capítulo 9, no lo busquen. ¿Qué fue lo que más sorprendió a Pablo? ¿Qué fue lo que más te sorprendió a ti cuando viniste a conocer el Evangelio de Cristo? ¿Lo recuerdas? ¿Qué fue lo que más te ha sorprendido del Evangelio de Cristo ahora que se te predica? ¿Qué fue lo que más sorprendió a Pablo? Pastor, según Hechos 9, yo creo que fue la luz que apareció, ¿no? La luz del cielo que apareció. Porque eso a mí me hubiera sorprendido. ¿A usted? ¿Qué fue lo que más le sorprendió a Pablo ese día? Que lo rodeó la luz. Hablamos de la otra vez de que le rodeó la luz, ¿se acuerdan? Que la luz te refleja a ti, o sea, de frente, y tú haces sombra detrás, ¿sí o no? O sea, me pega una lámpara aquí y hay una sombra detrás de mí, pero cuando le apareció aquella luz a Pablo, que era la gloria de Cristo y Cristo mismo, dice que tenía una luz a su alrededor. No había sombra de él. No había sombra de él. Le rodeó la luz del cielo. Eso fue lo que le impresionó más, lo que le sorprendió más, que oyó la voz de Dios, que recibió las instrucciones de aquel a cual aborrecía, o que quedará ciego momentáneamente. La mayor sorpresa fue que aquel que había muerto, que fue sepultado, ahora estaba hablando delante de él. Porque él no creía que Jesús era el Mesías. Él no creía que Jesús había venido de Dios. Él no creía que Jesús había vivido para venir y morir por los pecados de todos. Él no creía que fuera sepultado, y menos que había resucitado. Lo que creían eran, ¿saben qué creían? Que los discípulos en la noche habían sacado el cuerpo, que habían movido la piedra. Pero ¿cómo habían movido la piedra si la Biblia dice que había no centenares, pero una docena probablemente de guardas cuidando la piedra para que no la movieran? Porque tenían miedo que los apóstoles, como si fueran tan fuertes, y movieran piedras de 2-3 toneladas. Los pobres apóstoles estaban escondidos, hermanos. ¿Sí o no? Huyeron todos y tenían miedo de que vinieran y movieran la piedra para que sacaran el cuerpo de Jesús y así dijeran que él resucitó. No, hermanos, Jesús los encuentra cuando estaban, ¿se acuerdan? Allá estaba Pedro en un rincón, llorando, recordando que le había negado 3 veces en un rincón. Y allá están los demás, y allá estaba el incrédulo. Bueno, Tomás no estaba. Y le dijeron, vino Cristo el Señor y se apareció. No, hasta que no viera las huellas, ¿verdad? Hasta que no viera el costado. Incrédulo. Y luego ahí se habla de nosotros, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Se habla de nosotros, que no lo vimos, pero creemos que así fue. Entonces,
Pablo no creía en la resurrección. Y Cristo se le aparece. Lo está viendo con sus propios ojos. Eso fue lo que más le sorprendió. Hermano, ¿no te sorprende ver a Cristo en la Escritura? ¿No te sorprende ver a Cristo revelado en la palabra de Dios? Eso debería sorprendernos más. En Hechos 9:5, no lo busquen, dijo Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento su celo legalista quedó por los suelos y es muy probable que todos aquellos creyentes que él capturó, que metió en la cárcel, dieron testimonio de Cristo, hermanos, porque en aquel tiempo los cristianos manifestaban su verdadera fe en Cristo. ¿Sabe cómo? Dando su muerte, muriendo. Hoy no. Hoy muchos de nosotros, y me incluyo, no manifestamos nuestra verdadera fe por Jesucristo porque por cualquier cosita. Y aquellos estaban dispuestos a morir. Y estoy seguro, porque hay un ejemplo de Esteban, lo tengo aquí, el ejemplo de Esteban, cuando está siendo martirizado, clama a Dios y predica, les dice, lo estaban apedreando, lo iban a apedrear, y dice, no lo busquen, está en Hechos 7:51, lo tengo aquí, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también ustedes lo resisten. El versículo 54 de Hechos 7 dice, escuchen, y oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. En el infierno hay un versículo que dice, ahí será el lloro y el crujir. En la vida crujían los dientes y en el infierno seguirán crujiendo los dientes aquellos que no han creído. Y oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Después dice esto, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ya voy a terminar, ¿no? ¿No me pusieron alarma? Sí, ojalá y no. ¿Termino ya? No, sígale, pastor, ok, le sigo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Después, ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y le apedrearon. Y las ropas de él, ¿sabe a quién se las entregaron? A los pies de un joven que estaba ahí que se llamaba ¿cómo? Saulo. Este mismo que escribe Gálatas, le entregaron las ropas de aquel que había sido muerto a pedradas por causa de Cristo. Le entregan las ropas, él fue testigo y él lo aprobó. Pero cuando agradó a Dios, dice versículo 16, es en Dios, hermanos, y en su agrado, no en el nuestro, que nos haya escogido, apartado para revelar a Cristo. ¿Se acuerdan que Dios escogió a Israel? ¿Por qué lo escogió? No, pues porque era un pueblo pero bien fiel. No, hombre. Dice la Biblia, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. No porque sean mejor que los otros pueblos, Le dicen Deuteronomio 7:8. El profeta Samuel confronta al pueblo de Israel con el mismo mensaje y dice, primero de Samuel 12:22, aquí lo tengo, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. ¿Cuándo es que Dios se agrada de nosotros? Pastor, hay versículos que nos se dicen, porque dice ahí Pablo, pero cuando agradó a Dios, ¿habrá algunas cosas que podamos encontrar el agrado de Dios? Aquí tengo algunas, escuchen. ¿Cuándo es que Dios se agrada de nosotros? Cuando deseamos y pedimos sabiduría. Da a tu siervo corazón entendido. ¿Quién dijo estas cosas? ¿El sabio? Salomón. ¿Cuándo es que Dios se agrada de nosotros? Cuando deseamos y pedimos sabiduría. Salomón dijo, da a tu siervo corazón entendido. Y agradó delante del Señor, esa es nuestra palabra, agradó. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Se agrada en darnos de su paz también, librándonos de la corrupción del pecado. Vayan a Isaías 38:17. Isaías 38:17. Ahorita repito esa frase, ¿sí? Para que no la pierdan si quieren anotarla o están anotando. ¿Cuándo es que Dios se agrada de nosotros? Primero se agrada cuando pedimos sabiduría, que Él la tiene toda, ¿sí? Y está el ejemplo de Salomón. Isaías 38:17. Isaías 38:17. Y aquí en este texto, pastor, ¿cuándo es que se agrada a Dios o de qué se agrada a Dios? Isaías 38:17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz,
amargura grande me sobrevino en la paz. Cuando yo tenía paz, de pronto llegó amargura. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis ¿qué? Mis pecados, ¿sí? Mis pecados, dice ahí. A Dios se agrada al revelarnos su palabra, hermanos, también. Mateo 11, 25 al 28, venid a mí todos los que estáis ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego dice versículo más, bueno, dice Colosenses 1, 19, es otro texto, si están anotando. Mateo 11, 25 al 27. Y luego Colosenses 1, 19. Colosenses 1, 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Pero ya está en ese capítulo, se mencionan estas frases. Dios se agrada en el Hijo Jesucristo. Nosotros debemos de agradarnos en el Hijo Jesucristo, porque Dios así nos lo enseña. Ahora, menciona estas frases, escuche. En Colosenses 1, 19 desde el 16, por si quieren anotarlo. Dice: ¿por qué se agradó Dios en el Hijo? Por estas cosas. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Porque Él es el primogénito de toda creación. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y también porque Él es antes de todas las cosas. Colosenses 1:17, porque todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:18, porque Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio. Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Toda la plenitud es esto que acabo de leer y mucho más. Y por medio de Él, dice al final, Colosenses 1:20, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Cuarta verdad y terminamos. Es una pregunta. En este tema de apartados y llamados por gracia para revelar a Cristo, que así fue Pablo llamado, apartado para revelar a Cristo en su vida. La cuarta pregunta es esta, vean sus notas. ¿La gente glorifica a Dios en ti? Versículos 17 al 24 de Gálatas 1. Regresemos. Gálatas 1. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles. Fíjese, ni subí a Jerusalén. Desde el versículo 16, hermanos, es importante notar lo último que dice. Versículo 16, vea la última parte. No consulté enseguida con carne y sangre. O sea, lo que fue recibido para poder conocer más de que me llamó por su gracia, le agradó a Dios y todo esto, para poder conocer más de Cristo y de todo lo que implica. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a quién, a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios. ¿Qué? La pregunta es, ¿la gente glorifica a Dios en ti? La gente glorifica a Dios en ti. Él no va en busca de apóstoles para que le enseñen, para que lo preparen para su ministerio, sino que se va a Arabia. Tal vez lo más probable es que como Pablo fue enviado a los gentiles, si Dios lo hubiese enviado con los apóstoles y con todos los judíos, la gente no hubiese creído lo que unos pocos apóstoles hubiesen creído de Pablo o a Pablo.
Tampoco le pidió, ¿por qué no le pidió a Ananías que le enseñara? ¿Se acuerdan de Ananías? En Hechos capítulo 9, cuando Cristo le aparece a Pablo, dice la Biblia que queda ciego de la luz. Algunos que han usado soldadura de esa de eléctrica, ¿saben cuál va? Que flamea. O sea, no puedes estar ni siquiera, no sé, ni media hora o 15 minutos, o sea, los ojos te los dejas ciegos y te puede dejar completamente ciego si no usas protección. Bueno, eso no es nada comparado, hermanos, con la gloria y la luz que se le resplandeció. Quedó ciego. Dios le dice: entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Va a la ciudad, ahí está un hombre llamado Ananías, él te va a poner las manos y vas a recobrar la vista. Ahora, después de eso, pues le quedó cierta enfermedad. Pero ¿por qué no se quedó con Ananías? Ananías conocía de Cristo, sabía de Dios. ¿Por qué no se quedó con él para que aprendiera de él? El apóstol Pablo fue llamado a predicar ¿a quiénes? ¿A los judíos o a los gentiles? A los gentiles. Su trabajo especial fue predicar a los gentiles. ¿Quiénes son gentiles? Los no judíos. Es lógico, ¿eh? Pero nosotros somos gentiles. ¿Por qué? Porque no tenemos sangre judía. Nosotros no venimos de los judíos, de sangre judía. Y a ellos fue a predicar. Por esa razón pensamos que no fue a buscar a los apóstoles, a los judíos, ni a todos los que rodeaban a los judíos, porque no le iban a creer, porque su propósito fue ir a los gentiles principalmente, aunque también llegó a predicar a los judíos. En Arabia seguramente pasó tiempo a solas con el Señor para la preparación de su ministerio. Probablemente predicó en Arabia, según lo que dice, no lo busquen siquiera, anótelo, 2 Corintios 11:32. Y él vuelve a Damasco, donde Cristo se le aparece, donde Cristo le encuentra. Qué bendición y a la vez qué prueba tan grande al regresar al lugar donde Cristo le aparece y también para predicar el evangelio. 3 años, hermanos, 3 años pasó. ¿No será de aquí que los colegios y los seminarios bíblicos tomen 3 años para la preparación de los ministros y pastores? Probablemente 3 años. El número 3 revela perfecta unidad. A los 33 años aproximadamente Cristo sale de su casa. Y hay muchos textos que nos hablan del número 3 en la Biblia: Éxodo 5:3, Génesis 9:19, Apocalipsis 8:13, Apocalipsis 21:13. En 9 ocasiones se menciona el número 3. La primera de Juan 5:7. 3 son los que dan testimonio en el cielo. Y estos 3 son: 1, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. 3 son los que dan testimonio. El número 3 en la Biblia nos habla de unidad divina, perfección divina. En Apocalipsis 4:8, los ángeles que tienen 6 alas, cada uno cantan día y noche: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. Y lo dice el versículo 18 de Gálatas 1. Vean el verso 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a quién. Y permanecí con él, ¿cuánto? Hermanos, esto es muy bonito. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué no Tomás? ¿Por qué no los hijos del trueno, aquellos que eran tremendos, ¿verdad? Que también se mencionan? ¿Por qué? ¿Por qué Pedro? Si Pedro fue el que traicionó a Jesús, ¿se acuerdan? ¿Qué tenía que aprender de Pedro? Pablo dice: sino con Pedro. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 2? El Espíritu Santo desciende, ¿se acuerdan? Sobre la iglesia, lenguas repartidas y hablan en idiomas y todo. Y Pedro predica un poderoso mensaje, poderoso, donde 3,000, 5,000 se arrepienten y creen en el evangelio de Jesucristo. ¿No será que Pablo quiso aprender de eso? ¿No será que Pablo quiso ir con Pedro para ver de qué forma obra el Espíritu Santo? Porque ahora él iba a predicar el evangelio que Pedro predicó en Pentecostés para que se arrepintieran. Pedro enviado a los judíos, Pablo enviado a los gentiles. Quiero el poder del Espíritu Santo. Quiero ver cómo fue esa predicación. Cuéntame, Pedro. Y para eso estuvo ahí con él. Y tal vez Pedro abrió su corazón y comenzó a decir: mira, yo negué al Señor, pero el Señor, a pesar de que yo lo negué, el Señor me usó. Soy un vil pecador, soy alguien que no merecía ser usado por Dios, pero el Señor me usó. Y va con Pedro y comienzan por 15 días, están platicando. ¿De qué platicaron? Si algún día en el cielo podremos ver a Pablo y a Pedro juntos, ahí juntitos, a ver, vengan para acá. ¿De qué platicaron ahí en Gálatas 1? Nunca nos dijeron. Pero Pablo, te quedaste con Pedro 15 días. ¿Qué fue lo que le dijiste? En el cielo tantas cosas haremos, hermanos. Lo principal será adorar a nuestro Dios, glorificar a nuestro Dios, ¿sí?
pero habrá tantas cosas que podremos hacer en el cielo. Ver a aquellos a quienes partieron antes que nosotros, creyendo en Cristo y que están en la gloria del Señor, familiares y hermanos, y a otros creyentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y dice que también miró a Jacobo. Vean el versículo 19. Pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Por qué a Jacobo? También, a ver, pastor, ¿y por qué a Jacobo? Ahora, Jacobo era medio hermano de Cristo, ¿se acuerdan? Jesús tuvo medios hermanos más y hermanas también. Los católicos dicen, no, o sea, María fue virgen y no, o sea, no, la Biblia dice que José y María tuvieron más hijos. Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo, lo sabemos. Pero ¿por qué Jacobo? ¿Sabe por qué? Jacobo fue uno de los que presenciaron la resurrección de Cristo. Cuando la Biblia dice que Cristo aparece, después de 3 días aparece, dice que apareció a 500 a la misma vez. Pero también dice la palabra de Dios, ¿sí?, que este Jacobo miró al Cristo resucitado. ¿Dónde lo dice? No lo busquen, pero aquí lo tengo. 1 Corintios 15:7 dice, después dice, apareció a 500 y después apareció a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Acaso también Pablo en esos 15 días, platicando con Jacobo, el hermano del Señor, aparte de platicar cómo era el Señor cuando estaban juntos como hermanos, ¿verdad? O sea, ¿qué hacía el Señor? Pero más que nada era ver qué pasó en la resurrección, cómo lo viste en la resurrección, qué pasó, cómo impactó tu corazón. También se me apareció a mí, ¿sabes? Yo no creía en Cristo, ni que murió, ni que fue sepultado, y menos que había resucitado, y me aparece en Damasco. Tenemos ese mismo sentir. Jacobo, qué tremendo, hermanos, qué tremendo, qué bendición.